La psicología del dinero no es un libro sobre finanzas, es un diagnóstico. Expone cómo tu mente, de manera silenciosa, trabaja en tu contra y sabotea tu riqueza. Puedes dominar todas las reglas de la inversión, puedes leer todas las estrategias, pero si no entiendes tus emociones en relación con el dinero, seguirás cometiendo los mismos errores. Porque el dinero no es solo lógica, es profundamente psicológico. En este video vamos a descubrir las trampas mentales ocultas que destruyen en silencio tu futuro financiero y los cambios de mentalidad que te permiten superarlas una por una y salir de ellas. Acto 1. La falsa confianza. Eres inteligente, has leído los libros, has hecho el trabajo, pero algo sigue arrastrándote hacia atrás porque la inteligencia no te protege del sesgo, lo oculta. Tus decisiones se sienten racionales porque son tuyas, y esa es la primera trampa en la que caen las personas inteligentes. Trampa 1. Crees que eres lógico. ¿Por qué dos personas observan la misma inversión y toman decisiones opuestas? Una compra, la otra vende. No están equivocadas, simplemente están jugando juegos distintos. Como dice Morgan Housel, la gente hace cosas aparentemente locas con el dinero, pero nadie está realmente loco. Todos tenemos una historia que moldea la forma en que vemos el dinero. Un corredor de bolsa que lo perdió todo durante la Gran Depresión quizá nunca vuelva a invertir, mientras que un trabajador tecnológico que se enriqueció durante el auge de los años 90 puede perseguir riesgos que otros evitarían. O alguien que se graduó en plena crisis de 2008 puede temer al mercado bursátil de por vida, mientras quien entró en el mundo cripto en 2017 puede creer que la volatilidad es algo normal. El mismo mundo, lentes distintos. Puedes estudiar la historia del colapso de 2008, pero jamás sentirás las cicatrices emocionales de quienes lo vivieron y hoy entran en pánico cada vez que el mercado cae. Por eso dos personas pueden tomar decisiones opuestas a partir de los mismos datos y ambas estar en lo cierto. Ninguna está loca. Detente a pensarlo por un momento. Tu experiencia con el dinero es apenas una diminuta fracción de todo lo que ha ocurrido en el mundo. Es como vivir dentro de una burbuja moldeada por tu pasado. Pero esa burbuja determina casi el 100% de cómo ves la realidad. Mientras tanto, fuera de ella, existen realidades financieras que jamás has experimentado. Trampa 2. Crees que tienes el control. ¿Por qué algunas personas triunfan con menos esfuerzo mientras otras hacen todo bien y aún así pierden? Nos gustaría creer que el éxito se gana y el fracaso se merece, pero el dinero no funciona de forma tan simple. Como escribe Morgan Housel, nada es tan bueno ni tan malo como parece, porque detrás de cada historia de éxito o fracaso hay una combinación de esfuerzo, suerte y riesgo, y solemos olvidar cuán poderosos son en realidad. Pensemos en Bill Gates. No solo es brillante, es calculador, disciplinado, estratégico, exactamente el tipo de persona que uno esperaría que ganara. Pero lo que la mayoría de la gente olvida es que para principios de los años 70, Gates asistió a una de las pocas escuelas secundarias de Estados Unidos que tenía una computadora, en una época en la que las computadoras eran raras, costosas e inaccesibles. Esa pequeña ventaja accidental le dio años de práctica antes de que la mayoría de las personas siquiera tocara un teclado. Ese detalle, una casualidad entre 1.000.000, lo cambió todo. Ahora compáralo con su amigo cercano Kent Evans, igual de brillante, igual de obsesionado con las computadoras, pero Kent murió en un accidente de montañismo antes de terminar la escuela secundaria.
Otro evento entre 1.000.000, solo que esta vez fue riesgo, no suerte. 2 mentes brillantes, 2 resultados radicalmente distintos, ninguno completamente bajo su control. Ese es el punto. Puedes hacerlo todo bien y aún así perder. Puedes equivocarte y aún así ganar. Es incómodo, pero es verdad. Por eso la humildad es fundamental. No te atribuyas todo el mérito cuando las cosas salen bien, no cargues con toda la culpa cuando no salen, y no juzgues a los demás demasiado rápido. Nunca ves la ecuación completa. Esto también implica ser cuidadoso con a quien admiras o intentas imitar. Cuanto más extremo es el éxito, más probable es que haya dependido de circunstancias irrepetibles, de una suerte que tú no tendrás o de riesgos que no puedes permitirte. No des por sentado que su manual de juego funcionará para ti. En lugar de idolatrar historias individuales, estudia los patrones. Los patrones son honestos, repetibles. Cuando los aplicas, siguen funcionando incluso cuando la suerte no está de tu lado. Y lo más importante, los patrones te ayudan a construir una vida financiera capaz de sobrevivir a la mala suerte. De ese modo, cuando la buena suerte aparece, sigues en pie para recibirla. Trampa 3. Crees la historia, no la realidad. Alguien escucha la historia de un panadero que ganó $200 millones en la lotería. De repente, comprar un boleto parece una decisión inteligente. No importa que las probabilidades sean de 1 en 300 millones, la historia se siente bien, así que la creemos. Tal vez yo sea el próximo, pero eso no es lógica. No imaginas a los millones que perdieron, te imaginas a ti mismo en el yate. Cuanto más reconfortante es la historia, más fácil resulta seguirla a ciegas, porque cuando una historia nos hace sentir bien, queremos que sea verdad, y entonces la creemos, incluso cuando las probabilidades dicen lo contrario. Morgan Housel llama a esto ficciones atractivas, narrativas que suenan bien, pero que nos engañan silenciosamente. Y no se trata solo de la lotería. Caemos en el mismo tipo de historias al invertir, gastar o incluso ahorrar. Pensemos en el auge de las criptomonedas. A finales de 2021 parecía que todo el mundo se estaba haciendo rico con cripto. Tu vecino, ese tipo de TikTok, incluso tu conductor de Uber tenía una moneda prometedora. Se lanzaron miles de nuevos tokens. La mayoría no tenía utilidad, ni hoja de ruta, ni propósito real. Solo un nombre, un precio y una historia. Entra temprano, no pierdas tu oportunidad. Este es el próximo Bitcoin. La gente no compraba los números, compraba el sueño que vendían los influencers con estilos de vida ostentosos. Todos decían, esta vez es diferente, pero no lo era. Para 2022, la historia empezó a derrumbarse. Las monedas desaparecieron, los proyectos se esfumaron, miles de millones se perdieron en silencio, casi de la noche a la mañana. Pero las señales de advertencia siempre estuvieron ahí y funcionó precisamente porque se sentía bien. Por eso ten cuidado con lo que crees, especialmente cuando la historia suena demasiado bien. Pregúntate siempre, ¿esto está respaldado por datos o solo por deseo? ¿Confío en ello porque es verdad o porque quiero que lo sea? Porque en el dinero, como en la vida, las historias más peligrosas no son las mentiras, son las medias verdades reconfortantes que nunca nos detenemos a cuestionar. Trampa 4. Crees que eres una hoja de cálculo. Planificamos como máquinas, pero somos humanos. Las hojas de cálculo no entran en pánico durante las caídas del mercado, no se comparan con otros, pero tú sí. Sientes estrés, tienes dudas,
Y si tu plan no deja espacio para eso, no sobrevivirá a la vida real. Por eso Morgan Housel afirma, apuntar a ser mayormente razonable funciona mejor que intentar ser completamente racional, porque lo razonable es sostenible y la sostenibilidad es lo que realmente construye riqueza con el tiempo. Pensemos en la inversión. Un plan razonable te ayuda a mantener la calma durante los momentos de caída, te mantiene en el juego cuando todos los demás entran en pánico. Observa el mercado bursátil. Históricamente ofrece rendimientos positivos, un 68% de probabilidad en un año, un 88% en 10, un 100% en 20. Pero nada de eso importa si abandonas el plan a mitad de camino. Y ahí está la parte difícil. Puedes construir la hoja de cálculo perfecta, respaldada por datos, optimizada, racional, pero si durante un tiempo no rinde como esperabas, ¿realmente te mantendrás fiel a ella? ¿O entrarás en pánico, cambiarás de estrategia y empezarás al barateo? Porque la verdadera amenaza no es una mala lógica, sino la tentación emocional. Acto 2. El secuestro emocional. No pierdes dinero porque seas estúpido, lo pierdes porque el mundo es ruidoso y tus emociones escuchan. Hasta que no comprendas cuándo son tus emociones las que están al mando, seguirás confundiendo impulsos emocionales con estrategia. Trampa 5. Persigues más de lo que necesitas. La mayoría de las personas arruina sus finanzas persiguiendo más estatus, más validación, más admiración. Morgan Housel escribe, no hay ninguna razón para arriesgar lo que tienes y necesitas por aquello que no tienes y no necesitas. Entonces, ¿por qué personas que ya tienen más que suficiente siguen arriesgándolo todo por más? Tomemos el caso de Sam Bankman-Fried. En 2021, con apenas 29 años, su fortuna superaba los $20,000 millones. Su empresa, FTX, se había convertido en el segundo mayor exchange de criptomonedas del mundo. Los medios lo llamaban el próximo Warren Buffett. Los políticos lo elogiaban, las celebridades lo respaldaban. Era uno de los multimillonarios hechos a sí mismos más ricos de la historia y apenas estaba comenzando. Pero detrás del telón mezclaba en silencio los fondos de los clientes, no para sobrevivir, no para alimentar a su familia, sino para perseguir más control, más estatus, más admiración. La palabra suficiente nunca fue parte del plan, así que siguió empujando y el imperio colapsó de la noche a la mañana. Miles de millones perdidos, inversores traicionados y Sam arrestado, desacreditado, solo. Ese es el peligro del nunca es suficiente. Es una trampa silenciosa y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que ha caído en ella, especialmente en el mundo hiperconectado de hoy. Ganas buen dinero hasta que conoces a alguien que gana más. Compras un buen auto y aparece otro con uno mejor. Te sientes orgulloso de lo que construiste hasta que revisas las redes sociales y de pronto te sientes atrás. La comparación no tiene techo. Cuanto más avanzas, más se mueve la meta. El filósofo Bertrand Russell lo dijo con claridad. Es imposible escapar de la envidia mediante el éxito. Ni siquiera los más grandes de la historia fueron inmunes. Napoleón envidiaba a César, César envidiaba a Alejandro, Alejandro envidiaba a Hércules, que ni siquiera existió. Así de interminable es este juego, y cuanto más alto subes, más dura es la caída. Pero si tu verdadero objetivo es la libertad, la paz, la felicidad, solo ganas cuando te niegas a seguir escalando. Ganas cuando sabes cuándo dejar de jugar. No se trata de rendirse, se trata de negarte a intercambiar lo que realmente importa por lo que no. Define qué significa suficiente para ti. Traza la línea y cuando la encuentres, protégela. Porque la forma más poderosa de riqueza no es el dinero, es la tranquilidad mental.
y ningún millón extra vale perder eso. Trampa 6. Crees que las cosas te harán digno de admiración. Todos queremos ser admirados y en algún punto empezamos a creer que si conduzco el auto correcto, uso el reloj correcto, vivo en la casa correcta, la gente me admirará. Pero no funciona así. Como explica Morgan Housel, nadie está tan impresionado por tus cosas como tú mismo. Cuando alguien ve un Ferrari en la calle, su primer pensamiento no es «qué exitoso debe ser ese conductor», es «maldita sea, quiero ese auto». No te están admirando, se están imaginando a sí mismos al volante. Es la paradoja del hombre en el coche. Compramos cosas para impresionar a personas que ni siquiera nos están prestando atención. Housel lo explica a la perfección. La riqueza se convierte simplemente en un espejo que refleja los propios deseos de los demás de ser queridos y admirados. En otras palabras, no te están viendo a ti, están viendo en quién podrían convertirse. Por eso comprar cosas caras para llamar la atención casi nunca funciona. Si persigues admiración, el dinero es una herramienta débil, porque el respeto real no proviene de lo que posees, sino de cómo tratas a las personas. Humildad, canicidad, empatía, eso genera mucha más admiración que cualquier objeto de lujo. Así que antes de gastar para ser visto, pregúntate, ¿estás intentando impresionar a los demás o solo imaginando que están impresionados? Porque nadie está pensando en tus cosas, están demasiado ocupados preguntándose cómo se verían ellos con ellas. Trampa 7. ¿Crees que parecer rico es ser rico? La forma más rápida de arruinarse es intentar parecer rico. El auto de lujo, el reloj caro, las vacaciones exóticas, eso parece riqueza. Como dice Morgan Housel, gastar dinero para mostrar cuánto dinero tienes es la forma más rápida de quedarte con menos. Tendemos a juzgar la riqueza por lo que podemos ver, pero la riqueza real es justamente lo que no se ve. Ves a alguien conduciendo un auto de $100,000 y asumes que es rico. Lo que no ves es el préstamo del auto, el estrés o la presión por mantener las apariencias. Housel lo dice sin rodeos. La riqueza son activos financieros que aún no se han convertido en las cosas que ves. Parecer rico tiene que ver con gastar. Ser rico tiene que ver con no gastar. Es el dinero que no usaste para cambiar el auto, que no exhibiste en Instagram, que no quemaste solo para sentirte exitoso durante un instante. Porque la riqueza no es ruidosa, es lo que te da libertad, tiempo y tranquilidad mental. Y aquí está la paradoja. La mayoría de las malas decisiones financieras provienen de intentar parecer rico, no de intentar serlo. Porque parecer rico llama la atención, pero construir riqueza es silencioso. Nadie aplaude cuando inviertes discretamente cada mes o decides no cambiar el teléfono, pero esas son las decisiones que construyen riqueza duradera. Así que si quieres construir verdadera riqueza, acostúmbrate a no parecer rico, porque el camino hacia la libertad financiera no consiste en exhibirse, sino en elegir la paz a largo plazo por encima del aplauso inmediato. Trampa 7. Caes en el miedo disfrazado de sabiduría. Las malas noticias capturan la atención, se sienten urgentes, importantes. Dile a alguien que el mercado va a colapsar y te escuchará. Dile que crecerá lentamente durante los próximos 20 años y perderá el interés. Esa es la trampa del pesimismo. Se siente más inteligente, más seguro, más realista. Como señala Morgan Housel, el optimismo suena como un discurso de ventas, el pesimismo suena como alguien que intenta ayudarte. ¿Por qué ocurre esto? Porque las historias pesimistas son nuevas, ruidosas, emocionales.
Una caída del mercado del 40% ocupa titulares, una ganancia del 140% en 6 años apenas se nota. Los retrocesos suceden rápido y hacen ruido. El progreso ocurre lentamente en silencio. Por eso el pesimismo resulta más persuasivo, incluso cuando es menos preciso, mientras que el optimismo parece inocuo. Pero el verdadero optimismo no es fe ciega, no es ignorar el riesgo, es esperar contratiempos y aún así creer en el crecimiento a largo plazo. Housel lo define como esperar que las cosas salgan mal y sorprenderse cuando no lo hacen. Esa mentalidad es la que mantiene a los inversores inteligentes dentro del juego, porque si escuchas cada titular apocalíptico, entrarás en pánico, venderás demasiado pronto, abandonarás una estrategia que habría funcionado si solo hubieras resistido un poco más. El truco: tomar distancia, mirar décadas, no días. Ahí es donde aparece la historia real, el progreso acumulándose, la innovación silenciosa, constante, inamovible. El optimismo requiere paciencia, así que la próxima vez que alguien te advierta que el mundo se va al infierno, pregúntate, ¿esto es lucidez o solo miedo disfrazado? Acto 3. Las reglas ocultas del dinero. Las lecciones financieras más importantes no son glamurosas, no ocupan titulares, no prometen rendimientos rápidos, pero son las que realmente funcionan a lo largo de los años, no de las semanas. Porque al final, la riqueza consiste en permanecer en el juego el tiempo suficiente para que tu estrategia tenga efecto. Trampa 9. Crees que ahorrar necesita un objetivo. La mayoría de las personas piensa que construir riqueza significa ganar más dinero, conseguir un aumento, acceder a un empleo mejor remunerado, encontrar la inversión perfecta. Pero Morgan Housel sostiene que hay algo mucho más importante: ¿cuánto ahorras? No puedes controlar el mercado, no puedes controlar tu ingreso, pero cuánto ahorras, eso sí depende al 100% de ti. Y eso es lo que construye la riqueza. Y aquí está la clave: ahorrar no siempre necesita un objetivo concreto. Puedes ahorrar simplemente para crear opciones, para esperar, para pivotar, para decir que no cuando otros no pueden. Housel lo expresa con claridad. El ahorro es la brecha entre tu ego y tus ingresos. Esa sola frase explica por qué incluso personas con ingresos elevados viven de salario en salario. Piensa en el abogado que gana $250,000 al año, conduce un Porsche nuevo, paga un colegio privado, cena afuera 5 noches a la semana y vive en una casa de alto nivel con una hipoteca igualmente alta. Desde afuera parece riqueza, pero tras bambalinas no queda nada, no hay margen de maniobra. Una pérdida de empleo, una emergencia y toda su vida financiera se derrumba porque su estilo de vida creció al mismo ritmo que sus ingresos. Esa es la trampa. Cuando tu ego aumenta junto con tu sueldo, el ahorro desaparece. A partir de cierto punto, construir riqueza ya no tiene que ver con ganar más, sino con necesitar menos. Menos ego, menos presión por impresionar, menos persecución de cosas que en realidad no necesitas. Ahorrar no trata de lo que ganas, sino de lo que no gastas. Es el reloj que no compraste, la casa a la que no te mudaste, el estilo de vida que no inflaste. Y la recompensa: flexibilidad. Cuanto más ahorras, más tiempo y libertad tienes cuando la vida cambia.
Te da espacio para respirar, espacio para esperar el trabajo adecuado o alejarte del equivocado, espacio para afrontar una crisis o aprovechar una oportunidad. Porque cuando las cosas salgan mal, y lo harán, no será la inteligencia lo que te salve, será el margen que construiste al elegir vivir por debajo de tus posibilidades. Trampa 10. Quieres las ganancias, pero no el trayecto. ¿Crees que invertir es gratis? No lo es. No siempre pagas con dinero. Pagas con estrés, con dudas, con el golpe en el estómago de ver cómo tu cartera cae un 30% de la noche a la mañana. Como explica Morgan Housel, todo tiene un precio, pero no todos los precios aparecen en la etiqueta. Ese es el costo oculto de invertir. No viene con recibo. Se presenta como miedo, incertidumbre y arrepentimiento. Y como ese precio se siente emocional, no financiero, la mayoría cree que ha hecho algo malo, pero no es así. Housel lo explica de manera impecable. Piensa en la volatilidad del mercado como una tarifa, no como una multa. Es una parte esencial para desarrollar la mentalidad que te permite permanecer el tiempo suficiente para que las ganancias de la inversión jueguen a tu favor. No es un castigo, es el precio de entrada. Tomemos el caso de Netflix. Entre 2002 y 2018, su rentabilidad superó el 35.000%, pero pasó el 94% de ese tiempo por debajo de su máximo histórico anterior. Para ganar, había que soportar una incomodidad constante. Ese fue el costo. El problema es que la mayoría intenta evitar ese precio. Persigue ganancias rápidas, trata de anticipar el mercado, entra y sale continuamente. Pero al evitar el dolor a corto plazo, suele pagar el doble a largo plazo, ya sea en ganancias perdidas o en errores costosos. Así que aquí está el cambio de mentalidad. Espera el costo emocional, acepta la incomodidad, cree que el precio vale la pena, porque en la inversión no existe el almuerzo libre. Y cuanto antes lo aceptes, más probable será que permanezcas en el juego el tiempo suficiente para ganar. Trampa 11. ¿Crees que hacerse rico es la parte difícil? Una cosa es hacerse rico, otra muy distinta es seguir siéndolo, y requieren habilidades completamente diferentes. Hacerse rico exige audacia, riesgo, optimismo. Mantener la riqueza exige algo mucho menos vistoso: cautela, humildad, resiliencia. Porque construir riqueza es ofensiva, conservarla es defensiva. Como dice Morgan Housel, invertir bien no tiene que ver con la brillantez, sino con la supervivencia. Y la supervivencia importa, porque si evitas la catástrofe, sigues en el juego, y si sigues en el juego, el interés compuesto hace el resto. Por eso los mejores inversores no persiguen la perfección. Construyen sistemas con margen para el error, porque esperan sorpresas. Si tu estrategia solo funciona cuando todo sale bien, es frágil. La verdadera fortaleza consiste en sobrevivir cuando todo sale mal. Y ahí está la paradoja de los inversores exitosos. Creen en el futuro mientras se preparan para todo lo que puede salir mal hoy. Eso implica mantener efectivo extra, no para obtener rentabilidad, sino para tener flexibilidad en una crisis, como comprar grandes activos cuando los precios se desploman. Implica diversificar las inversiones para que un solo error no te aniquile. Y lo más importante, implica preparar la mente, porque mantener la calma cuando los demás entran en pánico
es un superpoder. Housel llama a esto una personalidad de barra, una combinación saludable de confianza y cautela, esperanza en una mano, miedo en la otra. Observa la historia económica de Estados Unidos en los últimos 170 años. Decenas de recesiones, guerras, colapsos, inflación. Y aún así el nivel de vida se multiplicó por 20. Eso es el verdadero optimismo. Creer que la tendencia de largo plazo es ascendente, incluso cuando el corto plazo es puro caos. Trampa 12. Sobreestimas tu plan. La mayoría de los planes financieros lucen perfectos sobre el papel, pero tu hoja de cálculo no siente miedo, no pierde el empleo, no entra en pánico durante una caída del mercado. Tú sí. Por eso Morgan Housel afirma, la parte más importante de cualquier plan es planificar que el plan no saldrá según lo planeado. No se trata de construir el plan perfecto, se trata de construir uno que sobreviva a la realidad. Y eso implica dejar margen para el error, un colchón de seguridad que te permita soportar lo inesperado sin pánico. Porque aquí está el verdadero problema. Existe una diferencia entre lo que parece seguro en el papel y lo que se siente seguro en la vida real. Por esa razón, Housel asume que sus rendimientos futuros serán 1/3 inferiores a los promedios históricos. Esa sola decisión le permite ahorrar más y dormir mejor, porque muchas veces el problema no es el plan, sino tus nervios. Tu estrategia no fracasa cuando está equivocada, fracasa cuando no puedes soportar la presión. Por eso la resiliencia emocional es tan importante como la resiliencia financiera. Y aquí es donde el riesgo se vuelve serio. Si toda tu vida financiera depende de un solo empleo, una sola fuente de ingresos o una gran apuesta, tienes un único punto de falla. Si eso se rompe, tú te rompes. Por eso ahorrar sin un objetivo específico es inteligente, porque los mayores costos de la vida suelen ser aquellos que jamás viste venir. Como dijo Benjamin Graham, el propósito del margen de seguridad es hacer innecesaria la predicción. Acto 4. El juego a largo plazo. Puede que no tengas millones, pero tienes la única cosa de la que dependen todas las personas ricas: tiempo. Es la fuerza más poderosa en las finanzas y al mismo tiempo la más subestimada. Trampa 13. Subestimas el poder del tiempo. Warren Buffett tiene un patrimonio cercano a los 160.000 millones de dólares, pero más de 156.000 de esa fortuna llegaron después de cumplir 65 años. Detente un momento a asimilarlo. No se hizo rico persiguiendo rendimientos espectaculares. Se hizo rico empezando temprano y permaneciendo en el juego. Como explica Morgan Housel, la fuerza más poderosa en las finanzas no es el talento, sino el tiempo. Sin embargo, nuestro cerebro no está diseñado para comprender cuán poderosa es realmente la capitalización compuesta. Por eso la historia de Warren Buffett resulta tan difícil de creer. Empezó a invertir a los 10 años, a los 30 ya era millonario, pero lo que lo convirtió en una de las personas más ricas del planeta fue simplemente haber permanecido en el juego durante más de 80 años. Si hubiera empezado en sus 30s y se hubiera retirado en sus 60s, seguiría siendo exitoso, pero probablemente no conocerías su nombre. Porque la capitalización no se trata solo de altos rendimientos, sino de obtener buenos rendimientos durante muchísimo tiempo. Ese es el verdadero secreto.
La mayoría cree que invertir con inteligencia significa perseguir las mayores ganancias posibles, pero esas suelen ser victorias únicas, raras y difíciles de repetir. La verdadera riqueza proviene de un buen rendimiento sostenido durante largos periodos sin explotar por el camino. Se construye despacio, en silencio, a lo largo de décadas. Piénsalo como plantar un roble. En el primer año no ocurre gran cosa. A los 10 años se ve sólido. A los 50 es enorme e inmovible. Ese es el poder de la capitalización. Trampa 14. Ignoras lo raro que es realmente el éxito. Una sola gran victoria puede compensar una docena de pequeñas pérdidas. Eso no es solo suerte, así es como funciona el éxito en realidad. Porque tanto en el dinero como en la vida, la mayoría de los resultados está determinada por unos pocos eventos excepcionales. Se llaman eventos de cola. Son difíciles de prever, fáciles de pasar por alto, pero cuando ocurren, lo cambian todo. Como explica Morgan Housel, puedes estar equivocado la mitad del tiempo y aún así hacer una fortuna, porque una sola gran apuesta acertada puede hacer todo el trabajo pesado. Y la mayoría de las veces, así sucede. Pensemos de nuevo en Warren Buffett. A lo largo de su vida ha poseído cientos de acciones, pero casi toda su riqueza provino de solo 10, no de 100, no de 50, de 10. En 1989 compró acciones de Coca-Cola. No fue una inversión llamativa ni arriesgada, pero esa sola decisión se convirtió en uno de los procesos de capitalización más extraordinarios de la historia. Así se manifiestan los eventos de cola, silenciosos al principio, explosivos con el tiempo. El mercado bursátil cuenta la misma historia. Desde 1980, apenas el 7% de las empresas del índice Russell 3000 generó la totalidad de las ganancias netas del mercado. Mientras tanto, el 40% de las acciones cayó más de 70% y jamás se recuperó. Ese es el peligro y al mismo tiempo el poder de los eventos de cola. No solo influyen en el resultado, son el resultado. Pero aquí está la trampa. Nos encantan las historias limpias. Nos enfocamos en los grandes éxitos y asumimos que ese tipo de resultados es normal o repetible. Pero la mayoría de las veces no lo es. Entonces, ¿qué hacer con esta realidad? Deja de intentar acertar todo el tiempo. Empieza a concentrarte en permanecer en el juego. Porque la mayoría de los días no parecerán importantes, pero unos pocos momentos raros, crisis, burbujas, avances inesperados pueden cambiarlo todo. Solo necesitas uno de ellos para ganar en grande. Y cuanto más tiempo permanezcas, mayores serán tus probabilidades de capturar alguno. Trampa 15. Compras cosas y vendes tu tiempo. ¿Y si la verdadera recompensa del dinero no fuera un auto, una casa o incluso el estatus? Morgan Housel lo expresa con simplicidad. El mayor beneficio del dinero no son las cosas, es la libertad, especialmente la libertad sobre tu tiempo. No el lujo, sino el control. Controlar tu tiempo es el dividendo más alto que el dinero puede pagar. Porque en el fondo no solo queremos dinero, queremos más control, más espacio para pensar, para respirar, para elegir. Housel argumenta que la capacidad de controlar la propia vida es uno de los predictores más sólidos de la felicidad. Y muchos podemos identificarnos con eso. Aun si disfrutas tu trabajo, hacerlo bajo el horario de otra persona puede sentirse como una carga.
Y hoy esa presión no se detiene nunca. Revisamos correos por la noche, atendemos llamadas los fines de semana, seguimos conectados incluso cuando se supone que deberíamos estar desconectados. Esa presión constante tiene un costo. En 1981, el científico social Angus Campbell realizó un estudio sobre la felicidad en Estados Unidos. Su conclusión fue clara. Una fuerte sensación de control sobre su propia vida es un predictor más confiable del bienestar que cualquier condición objetiva que hayamos considerado. En otras palabras, la libertad sobre tu tiempo supera a la riqueza, al estatus o al éxito. Por eso la libertad financiera no se trata de tener más, sino de necesitar menos. No de jubilarse antes, sino de vivir la vida en tus propios términos. Como escribe Morgan Housel, la forma más elevada de riqueza es la capacidad de despertar cada mañana y decir: puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera y durante el tiempo que quiera. Acto 5. Conviértete en la persona que gana a largo plazo. ¿Quién te conviertes cuando las cosas se ponen difíciles? Es lo que determina si tu plan sobrevive. La parte más dura no es diseñar la estrategia, sino confiar en ella el tiempo suficiente para que funcione y mantenerte firme para que tu vida se capitalice del mismo modo que lo hace tu dinero. Trampa 16. Esperas que el mercado sea predecible. Los acontecimientos más importantes de tu vida financiera no los verás venir, y precisamente eso es lo que los hace tan poderosos. Son sorpresas. Sin embargo, muchos inversores tratan la historia como si fuera una bola de cristal. Creen que si estudian el pasado con suficiente detalle, podrán predecir el futuro. Morgan Housel llama a esto la trampa del historiador como profeta. La historia es el estudio del cambio, utilizado irónicamente como un mapa del futuro. Pero en las finanzas, esa mentalidad suele fallar, porque los más grandes giros del mercado casi siempre son inéditos. Nuevos riesgos, nuevas tecnologías, nuevos shocks. Sí, la historia importa, nos enseña cómo suelen reaccionar las personas. Entramos en pánico durante las caídas, nos volvemos codiciosos durante los auges. La historia nos aporta humildad, porque nos recuerda que las sorpresas del pasado no fueron anticipadas y que las del futuro tampoco lo serán. El mundo cambia, la tecnología evoluciona, aparecen nuevas amenazas, como los riesgos climáticos, los shocks geopolíticos o invenciones que jamás habíamos visto, y de repente las reglas antiguas dejan de aplicarse. Así que no, la historia no predecirá la próxima guerra, recesión o innovación, pero sí puede ayudarte a construir la mentalidad adecuada y mantener la calma cuando llegue la siguiente sorpresa. Porque tanto en la inversión como en la vida, la calma vence la certeza, y eso es lo que gana con el tiempo. Trampa 17. Olvidas que vas a cambiar. Crees saber qué querrás dentro de 10 años, pero probablemente no lo sabes. Y eso no es un defecto, es humano. Los psicólogos llaman a esto la ilusión del fin de la historia. Vemos con claridad cuánto hemos cambiado en el pasado, pero subestimamos por completo cuánto cambiaremos en el futuro. Personalmente, no me parezco en nada a la persona que era hace 10 años. Mis objetivos evolucionaron, mis prioridades se desplazaron. Incluso la forma en que pienso sobre el trabajo y la vida es distinta ahora, y estoy seguro de que muchos pueden identificarse con esto. Ahora imagina dentro de 10 años.
Aquello que hoy te parece obvio o permanente, tu personalidad, tus metas, tu estilo de vida, podría verse completamente distinto. Por eso la planificación a largo plazo es tan complicada. Construimos planes para la persona que somos hoy, no para la persona en la que nos estamos convirtiendo. Puedes decir, nunca querré tener hijos, o el dinero no es importante para mí, pero dentro de 10 años tal vez quieras ambas cosas, y si tu plan no dejó espacio para ese cambio, podrías terminar atrapado, estresado o lleno de arrepentimiento. Morgan Housel lo expresa con precisión. Imaginar una meta es fácil. Imaginar esa meta bajo el estrés de la vida real es algo completamente distinto. Entonces, ¿cómo te proteges del arrepentimiento futuro? Evitando compromisos financieros extremos. No asumas que siempre disfrutarás de vivir con lo justo. Tampoco sacrifiques todo persiguiendo la riqueza. En lugar de eso, apunta a la moderación. Ahorro moderado, horas de trabajo moderadas, tiempo moderado con familia, expectativas de estilo de vida moderadas. Porque cuando tu vida se inclina demasiado hacia un lado, no dejas espacio para ajustarte, y ahí es donde suele comenzar el arrepentimiento. Los planes construidos sobre la moderación son más flexibles, sobreviven al cambio, dejan margen para crecer sin generar remordimientos. Trampa 18. Copias a personas que no están jugando tu mismo juego. La forma más rápida de perder dinero, seguir consejos que no fueron pensados para ti. Ocurre todo el tiempo. Ves a alguien ganar dinero rápidamente, escuchas una predicción audaz, sientes que te estás quedando afuera. Pero aquí está lo que no ves. Esa persona está jugando un juego distinto. Una de las lecciones más importantes en las finanzas es esta. Entiende qué juego estás jugando y no permitas que el juego de otro te distraiga del tuyo. Es una de las mayores trampas del dinero, confundir la estrategia de otro con la propia. Porque el mundo financiero está lleno de personas con objetivos, horizontes temporales y estrategias diferentes. Un operador diario que persigue movimientos de corto plazo no juega el mismo juego que alguien que invierte para la jubilación. Pero cuando copia sus movimientos, también hereda sus riesgos, sin conocer las reglas bajo las cuales está jugando. Morgan Housel lo dice con claridad. Pocas cosas importan más en el dinero que entender tu propio horizonte temporal y no dejarte persuadir por las acciones y comportamientos de personas que juegan juegos distintos al tuyo. Que tu amigo haya ganado dinero operando criptomonedas la semana pasada no significa que tú debas hacer lo mismo. Puede ser su juego, pero ¿es el tuyo? Un inversor a largo plazo valora la paciencia, la resistencia y el tiempo en el mercado. Un operador de corto plazo valora la velocidad y el momento. Mezclarlos tiene un costo. Así que antes de lanzarte a la próxima acción de moda, pregúntate, ¿qué juego estoy jugando? ¿Y este consejo encaja realmente en ese juego? Y esta mentalidad no se aplica solo a la inversión, también se aplica al gasto. Gran parte de lo que compramos está impulsado socialmente. Vemos a personas comprando casas, autos, vacaciones, pero no vemos sus objetivos, sus presiones, ni lo que sacrificaron para llegar ahí. Ese joven abogado que conduce un Porsche quizá no esté presumiendo. Tal vez sea una estrategia, parte de construir credibilidad y ascender dentro de su firma. Pero si tú eres un profesional independiente que trabaja desde casa, copiar ese estilo de vida no tiene sentido. La comparación financiera no es peligrosa porque sea incorrecta, sino porque está fuera de contexto. Así que aquí está el cambio de mentalidad final. Define tu juego, conoce tus objetivos y aprende a ignorar los consejos que no fueron pensados para ti.